Bueno, bienvenidos. Eh, ¿Qué tal? Bueno, desde el Centro Universitario Chivilcoy estamos muy contentos de presentar y darle la bienvenida a Javier Sousa Casadiño, agradecerle esta participación y agradecerles a todos ustedes por estar hoy aquí presentes. Bueno, en especial queremos agradecerle a la Asamblea por el Agua y el Ambiente de Chivilcoy por la gestión de esta charla. Bueno, una charla, el tema, un taller de agroecología siempre es un tema importantísimo para conversar y para estudiar en el ámbito universitario y en el ámbito social en general, siendo que es un tema de interés público. Y bueno, hoy más que nunca estamos muy contentos de poder acompañar desde el centro universitario. Más que nada es un tema que es importante que estemos formados, ¿no? En este caso nos va a dar un aporte técnico importante y está bueno que nosotros todos como ciudadanos, como profesionales, cada uno desde el lugar que ocupa, pueda tener una mirada crítica y formada sobre todo. Así que es un poco el espíritu, por lo menos que tenemos, o la expectativa que tenemos del centro universitario, y seguramente se va a hacer así. Así que bueno, les comento un poquito sobre el disertante. Él es magíster e ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es docente especializado e investigador en áreas de sociología y extensión agrarias, integrante de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía de la UBA y referente de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina. Bueno, ha sido docente y coordinador de proyectos de extensión universitaria, ha brindado numerosas conferencias en Latinoamérica y ha participado en la producción de diversas publicaciones científicas y libros. Actualmente continúa su labor docente en la UNSAM, la UBA, y se desempeña en la asistencia técnica y consultoría de proyectos relacionados con las prácticas de agroecología y el ambiente. Así que bueno, muy contentos de tenerlos a todos acá. Una recomendación técnica específicamente es que hagan las preguntas a través del chat y después al final vamos a ir, yo las voy a ir leyendo y vamos a tratar de ir evacuándolas como para que sea ordenado el taller. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Costó encontrar un lugar para el taller, ¿no? Me acuerdo que empezamos a pensar, ya desde principio de año, que la idea era hacer algún taller en Chivilcoy, y me da mucho gusto, mucho placer, ¿no? Poder estar con ustedes, charlar, poder tener miradas respecto, bueno, a las problemáticas ambientales y la agroecología. Eh, la idea cuando con todo el grupo pergeñamos este taller era charlar hoy acerca de la problemática del uso de plaguicidas, comenzar a charlar sobre agroecología y el viernes que viene continuar hablando de agroecología, ¿no? Eh, yo vengo trabajando, y de hecho estuve en Chivilcoy, no me acordaba bien si fue en el 2014 o en el 2015, tuvimos un sábado de la mañana dando una charla en la sociedad rural, he andado por Chivilcoy, por Moquegua también algunas veces, así que conozco la zona, he tenido muchos alumnos en la Facultad de Agronomía también de Chivilcoy, Bragado, Suipacha. Eh, yo quiero que pensemos, digo, en muchos lugares hoy, en Chivilcoy, lo venimos viendo también en Lobos, en Mercedes, en General Rodríguez, en Marcos Paz, donde yo vivo, acá en la provincia de Buenos Aires, en Exaltación de la Cruz, en Escobar, en muchos lugares, créanme, se está dando esta discusión muy fuerte en torno a algo que vamos a trabajar ahora, que son los plaguicidas, los agrotóxicos, los fitosanitarios, los venenos, los remedios. Ahora vamos a charlar los nombres. Se está discutiendo mucho, ¿no? Y es un proceso a lo mejor que viene en Argentina desde mucho tiempo, ¿no? Desde quizás los últimos 40 años, algunos recién lo utilizando en este momento, las comunidades se manifiestan, las comunidades en los últimos 10, 12 años
han logrado la sanción de ordenanzas. En otros lugares se está discutiendo, digo, yo participé el jueves pasado de un Zoom aquí con el municipio de General Rodríguez, estamos preparando un taller para 14 justamente con el municipio de Lobos, ¿no? Digo, para que tengamos una dimensión de que en todos los lugares se está discutiendo esta misma problemática que vamos a discutir hoy. Y que en todos los lugares se genera esto, ¿no? Necesidad de informarnos, de conocer, de tomar perspectivas. Y yo quiero empezar antes de hablar, cuando hablaba con Carmen a la mañana, se me fue ocurriendo, antes de empezar a hablar de plaguicidas y agroecología, yo quiero hacer mención, yo no soy sociólogo, pero aprendí mucho de los sociólogos, sobre todo de uno que se llama Pierre Bourdieu, tres conceptos que me parecen importantes para tomar hoy. Todos los seres humanos, todos, vivimos en sociedad y participamos de diferentes actividades y participamos de diferentes campos de acción, ¿no? Nos dedicamos a distintas actividades, profesionales, no profesionales, obtenemos nuestros ingresos desde distintos lugares. Y como parte de los campos de acciones, tenemos capitales, no solamente la plata, sino nuestro cuerpo, nuestros saberes, y los ponemos en juego, ¿no? Cuando nos relacionamos. Yo quiero, ahora nos metemos con los plaguicidas, un segundito. Yo, cuando nos adentramos a charlar del tema de los plaguicidas y la agroecología, me gustaría que pensáramos eso también, ¿no? Somos partícipes de un campo de acciones donde nos relacionamos, donde actuamos, donde hay reglas, donde cada uno de nosotros tiene determinados intereses que no siempre son monetarios. Pierre Bourdieu nos ayudó también a repensar esto a partir de un segundo concepto que él tiene, que es el de los hábitos o de los hábitos, ¿no? Dice, los seres humanos tendemos a repetir acciones que se han mostrado exitosas en algún momento, y él habla en el sentido de la tecnología, del sentido práctico, lo que nos lleva a hacer una cosa reiteradamente cuando se mostró que era exitosa. Y por último, para no cansarlos, Pierre Bourdieu nos dice que cuando los seres humanos hablamos de un tema y expresamos nuestros puntos de vista, son vistas desde un punto, parece un juego de palabras, ¿no? Entonces, cuando yo preparo esta reunión, la preparo desde mi posición en los campos sociales, desde mis saberes, desde mis intereses, desde mis deseos, desde mis estrategias, y seguramente cada uno de ustedes está conectado hoy acá por algo. Tendrá intereses, ¿no? Deseos, pensará en algunas estrategias. Tenemos hábitos, tenemos muchos hábitos. Ustedes me ven que yo no puedo tener la mano quieta, bueno, es parte de los hábitos. Y por último, cuando uno prepara un taller como el que vamos a preparar hoy, lo planteamos desde nuestro punto de vista. O sea, ustedes van a escuchar mi punto de vista sobre estas problemáticas, que no es nuevo, ¿no? Que se fue modelando de acuerdo a mis lecturas, a las prácticas que hice, a las investigaciones que hacemos. Yo hago mucha investigación sobre plaguicidas en el cinturón hortícola, en Misiones, en Catamarca. Hago muchos talleres de agroecología, recién comentaba que terminamos uno en Escobar la semana pasada, ayer estuvimos charlando en Morón, la semana que viene que les contaba vamos a estar en Lobos, ¿no? Digo, pensar juntos esto, antes de empezar a hablar de plaguicidas y de agroecología. Somos seres humanos, vivimos en un territorio, en este territorio establecemos relaciones, las relaciones son múltiples, de amor, de desamor, de acompañamiento, conflictivas, y por último pensar que tenemos que encontrar la vuelta nosotros a esta situación para, obviamente, continuar habitando en este territorio. Ustedes díganme si se está viendo la presentación, así empezamos, y recuerden siempre esos tres puntos de vista de Pierre Bourdieu. Digo, la idea de hoy es charlar acerca de plaguicidas, sobre todo también mi perspectiva cuando hice el recorte de los temas
para que ustedes también puedan informarse más, conocer más. ¿No? Muchas veces hablamos de los plaguicidas, a veces tenemos que conocer un poquitito más acerca de cómo actúan en el ambiente. Yo prometo que acá tengo un reloj para ir viendo más la primera parte, hablar de plaguicidas y después comenzar a hablar de agroecología, sabiendo que tenemos la semana que viene, ¿no? Ahí están un poco los temas que vamos a charlar hoy. Digo, desde muchos puntos de vista hoy tenemos que pensar que se está dando un proceso que es creciente, que es envolvente, que tiene que ver con se llama artificialización de la naturaleza, también parece un juego de palabras, pero que tiene que ver con que los flujos, los ciclos, las relaciones naturales, que vamos a después retomar en la agroecología, han sido reemplazadas por capital, ¿no? Digo, muy claro, digamos, la mayoría de las actividades agrarias, vamos a ver que los ciclos, como el de la materia orgánica, el de la humificación, el de la mineralización de la materia orgánica, han sido repasados por el uso de fertilizantes, las relaciones que hay entre presa-predador, las relaciones que a lo mejor hay entre insectos benéficos y ocasionalmente perjudiciales por el uso de insecticidas, ¿no? Digo, tenemos que reflexionar, y me gustaría que pudiéramos reflexionar hoy y discutir también más la semana que viene este intento de subordinar a la naturaleza. Y cada tanto tenemos, vista, el cambio climático es uno, que la naturaleza no va a dejarse subordinar tan fácilmente. En la mayoría de las actividades, no solamente en la región pampeana, en todas las regiones de Argentina y yo diría del mundo, fuimos en contra de la naturaleza, ¿no? La naturaleza siempre se expresa a partir de la diversidad biológica y ahí nosotros estamos planteando los monocultivos. Y los monocultivos son insustentables. Y ahí también para que podamos pensar eh, en qué problema estamos y cómo podemos salir, ¿no? Es decir, la naturaleza siempre se expresa a partir de la diversidad biológica y esto hace algo que es muy importante, que es la sustentabilidad, y ya estamos dando pistas para la agroecología, ¿no? La agroecología promueve justamente la diversidad biológica como uno de los ejes fundamentales de la sustentabilidad. Y acá también me gustaría referir también para que podamos pensar y discutir lo que es sustentable de lo que es sostenible, ¿no? Lo sustentable habla del sustento, habla de la comida, por eso la naturaleza, la energía de la producción de vegetales vuelve al suelo y genera esa sustentabilidad. Se necesita de un paquete tecnológico, créame, y esto también lo vemos en las investigaciones, un paquete tecnológico cada vez más grande, alimentos, semillas, fertilizantes, fungicidas, cura semillas. Lo vemos en la agricultura extensiva, lo vemos en la agricultura intensiva, lo vemos con los árboles exóticos en Misiones, lo vemos en Catamarca con las producciones de fruta, lo vemos en los olivos, vemos la caña de azúcar, y si vamos a otro país lo vemos con la palma aceitera, el cacao, etcétera, etcétera. La idea es esta, ¿no? Es decir, los monocultivos no son sustentables. Y desde la agroecología ya estamos pensando en cómo generamos sustentabilidad. Para que pensemos, yo también puse una definición de la FAO. La FAO es el organismo de Tribus Unidas en Agricultura y Alimentación, tiene su sede en Roma. Fíjense, cuando la FAO decide plaguicidas, habla de cualquier sustancia o mezcla de sustancias, y ahí ya empieza a definir, ¿no? Para controlar plagas, para destruir, para prevenir, vectores de enfermedades, las que atacan a los cultivos, las que interfieren de cualquier forma en la producción agrícola, la producción madera, en los alimentos, ¿no? La FAO, fíjense, tiene una definición amplia sobre lo que es plaguicida, y la FAO, en la mayoría de sus documentos de plaguicidas, ¿no? Es más, hay un código, ¿no?, que se llama Código de Conducta de la FAO, que firmaron los países, la FAO y las empresas, que sería interesante que ustedes lo puedan leer, lo podemos bajar de internet. El Código de Conducta de la FAO habla del Código de Conducta para el manejo y comercialización de plaguicidas. O sea, es una palabra que en la FAO está claro
ese uso, ¿no? Por ejemplo, les cuento, el Código de Conducta es lo que trata de regular la comercialización y sobre todo la publicidad de los plaguicidas. ¿eh? En este sentido, fíjense, cuando empezamos ya a nombrarlo, empezamos las discusiones, ¿no? De la sociedad civil podemos hablar de agrotóxicos, plaguicidas, biocidas. Yo, como decíamos recién, me presentaron, coordino para América Latina una red que se llama Red de Acción en Plaguicidas, ¿sí? Esta red tiene sus sedes aquí en Marcos Paz, donde vivo, porque estoy yo. El día que haya otro que coordine, cambiará de lugar. En California, en Alemania, en Senegal y en Malasia, ¿no? Y la red también se llama Pesticide Action Network, una red internacional de acción en plaguicidas. Los productores muchas veces le llaman venenos, matayuyos, remedios, productos, y la industria aparece, ¿no? Fitosanitarios, agroquímicos. Si vamos a Misiones, muchas veces vamos a encontrar que los galpones donde los productores ponen algunos productos dice APC, los agentes para las contingencias. Y fíjense que ya el nombre, el concepto, es parte de las luchas, ¿no? Cuando volvemos, volvemos a Pierre Bourdieu, en los campos sociales se generan acciones, se generan luchas, ¿no? Y muchas veces las luchas acá pasan por, bueno, ¿cómo los nombramos? Fitosanitarios, productores. El 3, estuvimos trabajando mucho, los que tengan ganas yo se la mando, la semana pasada y la anterior por una nueva ley de plaguicidas que se presentó en el gobierno, finalmente se va a presentar a extraordinarias el 3 de enero, y la ley habla de fitosanitarios o agroquímicos. Y yo digo, bueno, ahí ya le erraron porque agroquímico incluye a los fertilizantes, y la ley nada más que toma a los plaguicidas. Primer lucha, ¿cómo los llamamos? ¿No? Fíjense que tenemos, según el organismo blanco, una gran cantidad de productos, acaricidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas, tratamiento de madera, también, ¿no? Cuando hablamos de los plaguicidas tenemos una gran cantidad de gente, se usan en las actividades agrarias, lo usamos en nuestro domicilio, muchas veces son los mismos productos que se usan en los domicilios que en las actividades agrarias, el fipronil, el imidaclopril, el clorpirifos, el glifosato, lamentablemente se usan en campañas sanitarias o también en los hogares. También según los grupos químicos, fíjense, hay una gran cantidad, desde los clorados, que están todos incluidos en el convenio de Estocolmo, y en Argentina el último que se usó es el DDT, hasta fines casi de los años 90. Sigue habiendo problemas con muchos de estos productos porque todavía hay lugares donde están guardados. Por lo menos yo participo de este convenio y debe haber unas 20 toneladas todavía de estos productos almacenadas en organismos públicos. Los órganos fosforados, los piretroides, los órganos fosforados que todavía se usan. El carbofurán y el carbosulfán se prohibieron el 3 de octubre del año pasado. El carbofurán todavía se puede seguir usando en gránulos, son productos altamente peligrosos. Los piretroides, que son quizás los que más se utilizan en los hogares, como la cipermetrina, la deltametrina, ¿no? Las nitroguanidinas, como el imidacloprid, un producto que está prohibido en Europa, que sin embargo está prohibido para todos los cultivos, excepto para la caña para la remolacha azucarera. Sin embargo, acá en nuestro país lo podemos usar incluso para las mascotas. Ustedes van a una veterinaria, van a encontrar una carita de un gatito, un envase blanco, chiquito, tiene imidacloprid para las. Digo, el grupo químico, productos activos, el producto activo es el que va a accionar, ¿no? El que va a tener un efecto activo respecto hay algunos herbicidas que tienen dos productos activos y tienen una gran cantidad, yo lo puse entre preguntas, de lo que se llaman inertes, ¿no? Digo, agente de aviso, los colorantes que a lo mejor le ponen a algunos rodenticidas, por ejemplo, líquidos que aparecen de color rojo, o a las semillas también, ¿no? Humectantes, solventes. Bueno, sabemos también que muchos de estos principios activos, sobre todo algunos coadyuvantes que se utilizan en el caso de los herbicidas, que también pueden ser peligrosos para nuestra salud. Y esto ya está determinado, como por ejemplo la POEA, que tenía problemas, daba problemas a nivel respiratorio. Muy rápido para ver la cantidad, cómo fue evolucionando la cantidad de uso. Fíjense, en el año 90, 35 millones, como rápidamente, en menos
de 6 años se triplica, del 97 al 2010 de vuelta se vuelve a triplicar a 300 millones, y ahora se están trabajando en algunas estimaciones, fíjense, andamos en los 500 millones de litros kilo. Fíjense que en 30 años, cómo se fue incrementando, ¿no? Y acá hay muchos factores. Bueno, esto yo lo puse acá para que pensemos también, antes de pasar a los factores, el paraquat, ¿no? Que quizás no sea un producto eh, muy conocido en Argentina, pero fíjense también cómo fue aumentando la cantidad de uso desde el año 2007 al 2016, a 1 millón de litros por año, un plaguicida muy viejo, extremadamente peligroso, y que de nuestras investigaciones sale el alto uso que tiene, por ejemplo, en actividades como el tabaco, las hortalizas, los frutales, en Argentina, ¿no? Ayer que fue el día 3 de diciembre, el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, un amigo justamente de Costa Rica, Fernando, nos daba cuenta de muchos países del mundo que está prohibido, ¿no? Suiza, Marruecos, en algunos otros países de Europa, por su característica claramente tóxica. Fíjense, para que pensemos de las causas de por qué se elevan el uso de estos herbicidas. Y ahí yo lo quiero charlar con ustedes porque sale de nuestras investigaciones, para que también veamos cómo le encontramos la vuelta a esta problemática, ¿no? Digo, en algunos casos aparece justamente en zonas hortícolas, tabacaleras, por una disminución drástica de la mano de obra familiar, y bueno, las familias se extendieron el uso de algunos herbicidas, pero también esta idea se internaliza esta visión de que todas las hierbas, más allá de la función o del nicho ecológico que tenga, que destruirla, la recreación justamente de resistencias específicas que van apareciendo. Yo siempre refiero a esto, si me escucharon alguna vez, perdón, cuando empezamos un trabajo de investigación hace justamente 20 años en la facultad, trabajando en toda la zona núcleo de producción, los productores nos contaban que habían 2 o 3 plantas sensibles al glifosato, y tenemos 25 plantas silvestres resistentes al glifosato en casi más de 8 millones de hectáreas. Y eso también tiene que hacernos reflexionar. A ver, la estrategia para controlar y no manejar como deberíamos hacer las plantas silvestres, en muchos casos se basó en el uso de herbicidas. Tenemos que repensar, por suerte se está repensando de muchos lugares, ¿no? Repensando las estrategias, obviamente el uso de herbicidas determina después la contaminación de las aguas, la contaminación del suelo y de las personas. Pero también pensar, las labranzas, el riego, la fertilización elevaron también este uso. El uso de insecticidas, ¿no? que también se elevó en los últimos años, y ahí tenemos que ver el rol de los consumidores, sobre todo en frutas y hortalizas. Los productores usan muchos plaguicidas para mantener esa calidad aparente, la idea que son económicos a corto plazo, pero que tienen una fuerte externalidad y que van generando también resistentes a los insectos, ¿no? Básicamente en muchos casos los productores, dije, sobre todo en los hortícolas y frutícolas, los más baratos, que tienen un gran poder de volteo. Y los fungicidas también, ¿no? Digo, para que pensemos juntos, si ustedes toman diarios de hace 20 años, 25 años, no había publicidad de fungicidas, como los contamos hoy en el trigo, en la soja, y esta tiene que ver con la superficie de cultivo, no hay nutrición, y sobre todo porque los suelos no están bien nutridos, no nutre bien las plantas, y las plantas son mucho más susceptibles al ataque de los hongos, ¿no? Sobre las condiciones de uso de los plaguicidas en general, yo puse ahí, hay una alta heterogeneidad, y es cierto, ¿no? Según los territorios, los cultivos, los productores, porque muchos productores me dirán, bueno, yo sí tengo la receta agronómica, lo aplico según las condiciones del viento, con asesoramiento, pero vemos de las recorridas, de las charlas, de las investigaciones, una amplísima heterogeneidad, ¿no? Digo, el tema de la receta es algo que es obligatorio para algunos tipos de plaguicidas, sobre todo los extremadamente peligrosos que no vemos que se usen, sobre todo en las zonas hortícolas, frutícolas, en producción de árboles frutales, pero también de los árboles exóticos como el pino eucalipto se usa mucho mochila, y también en muchos casos con un mal funcionamiento. En muchos casos vemos los productos que se fraccionan, no muy buenas condiciones de almacenamiento, con toda una heterogeneidad muy grande, repito.
gustaría charlar con ustedes, yo me voy a fijar la hora como para que nos quede la hora que quiero hablar de agroecología, eh, pensar, pensar justamente en una nueva categoría de plaguicidas según la FAO y la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que se llaman altamente peligrosos. La primera cuestión, usted me va a decir, Javier, pero ¿todos los plaguicidas son peligrosos? Sí, todos los plaguicidas son peligrosos. Estamos hablando de sustancias que van a matar insectos, o van a matar hierbas, o van a matar ratas, pero que no pueden afectar a los seres humanos, ¿no? Esta categoría de la FAO y la OMS busca justamente centrarnos en aquellos productos que por sus características, ¿no? Fíjense que ahí dice por altos peligro agudo crónico para la salud del ambiente, porque están en los incluidos muchas veces en algunos convenios internacionales, hay muchos convenios que firman los países, el de Estocolmo, el de Rotterdam, ¿eh? Hay una estrategia internacional para manejo de sustancias químicas, ¿no? O aquellos plaguicidas, fíjense, que provocan daño irreversible a la salud. Ahí hay tres características fundamentales. Desde la red de plaguicidas pusimos también, y estamos en discusión con la OMS y la FAO, para que también se tomen en cuenta otras variables para decidir cuando un producto es extremadamente peligroso, ¿no? Fíjense, pensando en las abejas, los organismos acuáticos, los muy bioacumulables, la toxicidad, si es un perturbador endocrino, o sea, tener otros criterios además de estos tres que se pusieron, ¿no? Eh, Ustedes se preguntarán la primera cuestión, ¿por qué hay tratados internacionales sobre plaguicidas? ¿Por qué los países se están discutiendo los plaguicidas? En principio porque la accede a un territorio, a un país o a un bloque como el Mercosur, porque es un problema mundial. ¿Por qué? Bueno, primero porque el comercio mundial de plaguicidas, como digamos cualquier sustancia, pero acá estamos hablando de tóxicos, está plagada de situaciones muy confusas, hay mucho comercio ilegal, por eso se está regulando desde el convenio de Rotterdam. Hay países que prohíben los plaguicidas usarlo en sus países, pero se pueden vender a otros, ¿no? Por ejemplo, yo le decía recién, Suiza fabrica el paraquat, pero no lo usa. Europa fabrica imidacloprid, pero lo tiene prohibido. Y la otra cuestión, que también me parece importante charlar con ustedes, es que muchos plaguicidas aplicados en un país pueden tener efecto en otro, por las características que vamos a ver ahora. Aquellos que tienen efecto saltamonte, aquellos que son bioacumulables. Por eso los países se ponen de acuerdo en prohibir, fíjense, el endosulfán, por ahí lo escucharon ustedes, primero se prohibió en el convenio de Estocolmo y Argentina lo tiene que prohibir después porque adhiere al convenio de Estocolmo, ¿no? Digo, para que pensemos juntos que estamos en una problemática que tiene por lo menos dos convenios, el de Estocolmo y el de Rotterdam, que lo toman directamente. El convenio de cambio climático lo toman directamente. El convenio de Montreal, el que regula la capa de ozono, toma directamente algunos plaguicidas como el bromuro de metilo. Y hay una estrategia internacional que los países están intentando ponerse de acuerdo en muchas sustancias tóxicas, el plomo en las pinturas, el asbestos, cosas que por ahí ustedes escuchan, problemática, y también toma el tema de los plaguicidas. Para volver y no cansarlos con esto, la FAO y la OMS dice, bueno, hay productos que son extremadamente peligrosos, hay productos que por sus características tenemos que empezar a discutir de sacarlos del mercado. Estos productos hay que sacarlos, ¿por qué? Fíjense, por los tres criterios que decíamos ahí, ¿no? Peligro agudo crónico, efecto daño irreversible a la salud de las personas, están en los convenios, nosotros pusimos nosotros como PAN Internacional, esas características, y yo lo que hice fue tratar de ver de los plaguicidas que se venden en Argentina, cuáles son, cuántos son PAP, cuántos son altamente peligrosos. Fíjense, de los 433 principios activos, casi 126 tienen esta característica. O sea, un tercio de los productos que se venden hoy en Argentina son, o podrían ser, mejor dicho, categorizados como productos altamente peligrosos. Fíjense, encontramos insecticidas, herbicidas, biocidas. Los que tengan ganas, yo le mando el trabajo escrito y no tienen que ni acordarse de las cifras. Yo se los mando, después yo voy a dejar mi mail para que ustedes me recuerden, yo se los mando este trabajo de investigación. Fíjense, tienen efectos sobre las abejas, Dice, casi 50 de esos productos tienen efectos sobre las abejas. Con un alumno
también si quieren se las paso. Fontanals, de 9 de julio, viví muy cerca de ustedes, hicimos una tesis, yo durante mucho tiempo di clases en centro universitario que estaba en Junín, antes de la universidad, y hicimos una tesis con él, y vimos, ¿no?, la gran percepción y el efecto de los plaguicidas sobre las abejas, haciendo entrevistas a los productores apícolas de 9 de julio, ¿no? Digo, fíjense, muchos de estos productos afectan las abejas, y acá también me gustaría pensar, ¿no?, de esos productos que yo les contaba recién, hay 32 plaguicidas que estamos usando en Argentina que son probables causantes de cáncer, según la IARC, el Instituto Internacional del Cáncer, la EPA, la Unión Europea. Hay 24 plaguicidas perturbadores endocrinos y hay 14 que son tóxicos en la reproducción. Uno de esos tóxicos en la reproducción es el glufosinato de amonio, y ustedes lo van a recordar porque el trigo que recientemente se lanza al mercado es resistente a glufosinato, ¿no? Y dos son mutagénicos, quiere decir que perturban el ADN, y esos dos mutagénicos son por los que más se están usando hoy en la actividad hortícola. Tenemos un problema de toxicidad crónica con nuestros productos, esto está bueno también pensarlo, muchas veces se soslaya la posibilidad de los plaguicidas de causar enfermedades a largo plazo, ¿no? Y entonces tenemos que tenerlos en cuenta. Ahí tenemos los productos altamente peligrosos más usados en Argentina. Ustedes ven ahí la atracina, el paraquat, ¿no? La atracina, que es el tercer herbicida, y que recientemente eh, eh, se me fue el nombre, Suiza prohibió vender fuera de su frontera, ¿no? O sea, Suiza lo tenía prohibido, y lo que prohibió ahora recientemente, a partir de una gran presión de organizaciones de la sociedad civil, se prohibió no solamente el uso en su país, sino la venta a terceros países, ¿no? Fíjense, tenemos insecticidas como el imidacloprid, la cipertrina, fungicidas como el CINEP, el Camtan, el MANEP, y otras cosas como que me gustaba acá compartir con ustedes, el gran uso de los plaguicidas categorizados como PAP que se usan en los hogares, en las campañas sanitarias, en el control de hierba en los campings, en las plazas, ¿no? Fíjense el control de mascotas, el imidacloprid, fipronil y clorpirifos. Clorpirifos vamos a ver ahora un producto que, si bien no es un producto categorizado como clorado, sino como órgano fosforado, tiene cloro en su molécula y está evaluándose su inclusión dentro del convenio de Estocolmo. Es interesante pensar que es el insecticida de más uso en Argentina, ¿no? Desinfección de establecimientos, yo lo puse ahí, el fipronil se usa mucho en las campañas sanitarias, los preservantes de madera que tienen, por ejemplo, sulforamida. Digo, pensar en estos plaguicidas. Y tenemos 108 productos que están prohibidos en algún lugar del mundo. Cuando hicimos el trabajo, el glifosato todavía no estaba prohibido en ningún lugar, y ya está prohibido en Austria y en algunos departamentos de Francia. Los problemas pasan por la cantidad, el modo de uso, los cultivos, el efecto socioambiental, el efecto en la salud de las personas. Digo, fíjense que la primera parte hablamos de la cantidad de uso de estos plaguicidas, la segunda parte hablamos mucho de los tipos de plaguicidas, los modos de uso, el efecto socioambiental, el efecto en la salud de las personas. Para que pensemos, se amplió el uso de los plaguicidas, se está ampliando justamente esto que llamamos PAT, altamente peligrosos, y me gustaría compartir en 10 minutos con ustedes algunas cuestiones básicas para que también podamos informarnos, ¿no? Cuando un plaguicida, tenemos un señor que está aplicando, sale de una mochila, de un aplicador en la zona hortícola, sale de un mosquito, sale de un botalón arrastrado, sale arrastrado por un tractor, o sale, que todavía existen, eso lo veo en el área hortícola, o sale de un avión, lo que puede pasar es muy similar en todos los casos, ¿no? Reacciona con el elemento, y aparte, una vez que el plaguicida sale, perdemos el dominio de esa molécula, que según sus propias características y en el ambiente donde ese producto va a poder interactuar, va a ser de alguna... Yo voy a pasar muy rápido esto, pero quiero que lo veamos, ¿no? Digamos, productos pueden filtrar muy rápidamente según su solubilidad y llegar a las napas,
puede quedar adherido por mucho tiempo en las partículas del suelo, puede volatilizar muy pronto y transformarse en gas, puede ser arrastrado por los vientos y después ser depositado por las gotas de lluvia, puede ser degradado por la materia orgánica o por los rayos ultravioleta o por el oxígeno. Digo, con los plaguicidas perdemos el dominio. Yo voy a contar 2 o 3 cuestiones claves para que pensemos hoy. El tema de los convenios. ¿Por qué los países se van a sentar a discutir sobre sustancias que son contaminantes persistentes? Y porque muchas de estas sustancias tienen efectos, además de ser muy persistentes en el ambiente, de, por ejemplo, volatilizar y ser arrastrados por las corrientes de aire y pasan de un país a otro, o pueden tener algo, como vamos a ver hoy, efectos saltamonte, como si fueran langostas, se transforman del gas al sólido y viajan grandes distancias, o pueden, como vemos ahí, filtrar y aparecer en las aguas de otros países. El año pasado, en una charla sobre Acumar, en Acumar acá, escuchaba una charla de un francés y nos contaban las problemáticas en la Unión Europea de la aplicación de plaguicidas. A veces van por ríos como el Rin que atravesan 7 u 8 países, ¿no? Y las problemáticas que se dan cuando los productores de un lugar echan plaguicidas y afectan las aguas, a lo mejor de 2 o 3 países después, ¿no? Y bueno, tiene que ver con estas características de los plaguicidas. Yo voy rápido con esto, así no los canso. Primero, solubilidad en agua. Hay productos que son muy solubles en agua, como la tracina, ¿no? Entonces, se solubiliza en agua, se absorben con muy baja afinidad en los suelos, o sea, casi no se absorbe, son muy transportados por el agua y el agua de riego, de lluvia, y llegan a las napas y terminamos o tomándolos nosotros o a lo mejor otras comunidades, ¿no? La lixiviación es justamente esa característica, ¿no? En donde, ligado a la dinámica del agua de riego o directa de lluvia, es arrastrado ese plaguicida por el agua y termina en las capas más profundas de los acuíferos. Este es un problema muy grave en Argentina con la tracina en muchos lugares. La segunda, la volatilización, también importante, ¿no? La tendencia plaguicida a pasar a acción. Y esto también es muy crítico, sobre todo cuando estamos usando plaguicidas que, además de la volatilización, de transformarse en gas, son arrastrados después por el viento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar acá es la volatilización, que es muy fuerte, la evaporación, la volatilidad, por ejemplo, en el caso del imidacloprid, ¿no? Perdón, del clorpirifos. La deriva es otro fenómeno importante para tener en cuenta, que es la dispersión de los plaguicidas en el ambiente a los campos que son recientemente pulverizados, ¿no? Y ahí tendremos que ver el viento, las características del plaguicida, las temperaturas. Todos sabemos el efecto, por ejemplo, la volatilidad, el efecto en el 2,4-D, por ejemplo, ¿no? Y ahí tendremos que ver su tensión de vapor, el viento, las temperaturas, para ver también esa deriva. Fíjense, vamos para atrás. Solubilidad en agua, lixiviación, volatilización, deriva, la persistencia en el ambiente también de los la persistencia sobre todo tiene que ver con sus características, y hay plaguicidas como los clorados todavía persisten tanto en los suelos, ¿no? O persisten tanto en el aire, y por 20 o 30 años que no se usan, todavía podemos encontrar plaguicidas clorados en la leche materna, ¿no? Entonces, fíjense, los clorados tenían esa característica, persistir mucho en el tiempo, pero al mismo tiempo, de mantener esa característica, era transportado por el agua, por el aire, ¿no? Con lo cual ampliaban la superficie de acción. La vida media también es un parámetro interesante, es el tiempo medido en meses, años, en que la mitad, se llama así, ¿no? El tiempo que se requiere para que la mitad del plaguicida esté presente después de la descomposición. En algunos casos, como los plaguicidas clorados, la vida media puede ser 14, 15, 20 años. Digo, fíjense, en el suelo un tiempo requerido para que un plaguicida se degrade, y puede ser, en muchos casos, que dadas las condiciones de ese suelo, o incluso por el pH, o incluso por la existencia o no del microorganismo, puede ser que la vida media sea muy baja. En el caso del glufosinato, a lo mejor, según las investigaciones, no llega a un mes, y decíamos recién, el clorpirifos puede tener una vida media de 6-7 años.
vamos cerrando esto. La bioacumulación, otra característica interesante, ¿no? Como los plaguicidas se van acumulando en las cadenas tróficas y llegan a los seres humanos. Pensemos, ¿se acuerdan? De Rutofós y cómo iba pasando de los gusanos a los pájaros, ¿no? O el DDT, ¿no? Es decir, cómo va pasando de las pasturas a la carne, a los huevos y después a nosotros. Clorpirifos yo lo quiero poner porque es el insecticida que más se utiliza. Y fíjense, además de ser muy volátil, se adhiere muy fuertemente al suelo, se adhiere muy fuerte al suelo, no contamina el agua, pero sí contamina el suelo. La fijación en grasas también de muchos productos, ¿no? El efecto saltamonte, yo le decía recién, el efecto saltamonte que tiene el endosulfán, que viajaba a largas distancias, hasta 3.000 kilómetros. Vos te tomaste algo, no. Cuando se incluye en el convenio de Estocolmo el endosulfán, una de las bases para que entre y después sea prohibido es esta idea del efecto saltamonte y de viajar larga distancia. Fíjense, se evapora, viaja por el aire, se deposita, se evapora hasta los lugares más fríos. Por ejemplo, en Alaska hay mucha gente afectada por el endosulfán emitido en Estados Unidos. Podemos encontrar efectos agudos, como decíamos recién, y crónicos. Fíjense todo el daño que pueden tener algunos productos como el clorpirifos, ¿no? Mutagénicos, teratogénicos, problemas endocrinos, hepáticos, ¿no? Las áreas de riesgo de estos plaguicidas son múltiples. Fíjense, de que se compra el producto hasta que se desecha el envase, pasan por diferentes áreas, ¿no? Yo le puse ahí algunos de los que más usamos en horticultura, porque lo que nos preocupa, porque es lo que comemos muchas veces en fresco. Fíjense los herbicidas que se usan en la horticultura, los insecticidas, los fungicidas, ¿no? Expuestos a los productores, expuestos a los trabajadores, expuestos a las personas que viven cerca y los consumidores también. Si referimos a las enfermedades, los niños obviamente son los más vulnerables, en principio porque pueden recibir ya la problemática de sus padres, ¿no? Hay enfermedades que se llaman epigenéticas, donde vemos, ¿no?, cómo el accionar de los plaguicidas afecta a la persona expuesta, y si es una mujer y está embarazada de una niña, esa exposición afecta a 3 generaciones, la persona que está expuesta, la que está en el vientre materno, y si está engendrando una niña, a la 3ª generación, ¿no? Los niños, digamos, se pueden exponer durante toda la vida por la comida, por el agua, hay plaguicidas que pasan por la placenta, hay plaguicidas, obviamente decíamos hoy, los órganos fosforados por la leche materna, ¿no? La disrupción endocrina, fíjense, es uno de los elementos que más se está estudiando, justamente el convenio internacional que se llama SAICOM, se está estudiando un grupo, todo el tema de la disrupción endocrina. Los plaguicidas se meten en nuestro cuerpo y afectan los centros de producción de hormonas o toman la función de una hormona. Fíjense, ahí encontramos el DDT, el clorpirifos, el 2,4-D, el glifosato, y ahí lo citamos a Gore, que hizo el trabajo. Ahí tenemos el efecto disruptor endocrino. Las enfermedades epigenéticas, decíamos recién, ¿no? Se afectan 3 generaciones. En este caso es interesante, no se afecta el ADN, sino la expresión del ADN, o sea, no expresamos una característica durante el desarrollo. Lo que más se está estudiando es las alteraciones en el sistema nervioso. Muchas investigaciones, fíjense, sobre la neurotoxicidad, muchas problemáticas en la salud, y algunas fotos para que podamos compartir las problemáticas de los plaguicidas, de cómo se venden, la incineración de los envases, las problemáticas de aplicaciones con aviones, los envases que son un problema. El bromuro de metilo lo tienen, esta es de la zona de La Plata, ¿no? El bromuro lamentablemente todavía se sigue usando como biocida, la venta. Bien, voy a mirar simplemente a ver si estamos casi re bien. Yo dije 1 hora, así que estamos perfectos, como que casi lo hubiese calculado. La primera fase intentó compartir información entre todos que tienen que ver con la problemática del uso de plaguicidas. Digo, de nuevo, cada uno de ustedes estará pensando esto que dijo, esto que no dijo, esto que venimos
investigando, venimos discutiendo, venimos analizando. Yo traté en cada caso de citar fuentes, lugares, ¿no? Para que vean que no es algo que a lo mejor ataña exclusivamente a nuestro territorio. Acá en Marcos Paz, donde yo vivo, tenemos una ordenanza que regula la aplicación cerca de las escuelas, tenemos una ordenanza que promueve la agroecología y algunos productores, hay 15 ya inscriptos porque justamente lo que le va a permitir es pagar menos tasas municipales. Creamos un comité entre el INTA, las ONGs, la Escuela Agraria, un comité de certificación, estamos discutiendo esa certificación. Digo, se discuten los plaguicidas en el convenio de Estocolmo, se están discutiendo los plaguicidas en esta estrategia global que le decíamos recién. Digo, se está discutiendo el tema de los plaguicidas en el Parlamento con esta nueva ley. Es un ámbito de discusión y está bueno que podamos discutir. Con los plaguicidas pasamos como con diferentes fases, ¿no? Una fase donde el problema no era visible, se invisibilizaba, y esto lo aprendí mucho, sobre todo con los médicos, ¿no? Que empezaron a ver el problema de los plaguicidas en los años 70. Después hubo una fase donde a lo mejor decíamos, bueno, el problema no es el plaguicida, sino quién lo usa. Si se usan bien, no hay ningún problema. Y como veíamos recién, una vez que uno aplica el plaguicida, más allá de que lo apliquemos a las dosis adecuadas, con la mejor tecnología, una vez que el plaguicida salió, perdemos la posibilidad de control de ese plaguicida. Y fíjense, puede afectar a generaciones que no están presentes y a personas que viven muy lejos de donde nosotros lo estamos aplicando. Por eso la idea es que podamos discutir, sentarnos, trabajar nosotros en nuestras actividades, en nuestra salud, pero también pensar en la salud de los que no están en este momento, pensar en la salud socioambiental, no solamente en nuestra salud. La semana pasada se hizo un evento, la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, donde participamos muchas personas. Me tocó participar de un taller que se llamó Una sola salud. La salud del ecosistema es una sola y nos afecta a todos los seres vivos. Y acá también que pensemos en que desde una mirada dinámica, dialéctica, sistémica, todos los seres son importantes. Nosotros dependemos de la última bacteria del suelo que va a transformar los residuos para que lo transforme en humus y ese humo en minerales y después podamos alimentarnos nosotros, ¿no? O sea, esa mirada a lo mejor la que tenemos que pensar. Empezamos charlando el tema de los flujos, los ciclos, las relaciones. Y me van a escuchar hoy y la semana que viene hablar mucho de esto, ¿no? Es decir, la idea de la agroecología es flujos, ciclos y relaciones a partir de una mirada holística, una mirada sistémica, donde trabajamos con dos principios fundamentales que son los suelos y la biodiversidad. La nutrición del suelo es fundamental y la diversidad es fundamental. No puede haber agroecología si no tenemos en cuenta estos dos ejes, estos dos principios fundamentales. Yo quisiera, en principio también, como yo doy clases en la Facultad de Agronomía hace 34 años y hace 10 años tenemos un curso que se llama así, Investigación y Extensión en Agroecología, ¿no? Y cuando empezamos la primera clase, los alumnos vienen muy duros a ver qué es esto de la agroecología, tratamos de desmitificar la agroecología, ¿no? A ver, la agroecología no implica no hacer nada, no, la agroecología implica hacer mucho, ¿no? Dentro de estos ejes que decíamos recién, tenemos que hacer mucho. La agroecología implica planificar, implica, en principio, diagramar los predios, planificar y accionar. La agroecología no deja de lado las tecnologías, al contrario, trata de generar, promover el uso de tecnologías y fundamentalmente las tecnologías apropiadas. La agroecología no solamente se puede llevar a cabo, muchos dicen, bueno, así en el patio de tu casa, en el fondo, y hoy tenemos, la agroecología puede hacerse en varias escalas, puede hacer en muchas escalas, desde una huerta a producciones de 50, 150, 200 hectáreas, como hoy tenemos en nuestro país, ¿no? Yo veo que hay producciones desde media hectárea de hortalizas a producciones a lo mejor
de más de 300 hectáreas que tienen ganadería, que tienen trigo, que tienen lino, ¿no? Y que van generando distintos subsistemas. Fíjense, y otro mito, bueno, la agroecología es solamente para el autoconsumo. No, hay un gran desarrollo comercial de la agroecología, ¿no? Entonces, pensemos eso, ¿no? A veces nos queda como la agroecología es no hacer nada, no. Mucha intervención, se requieren tecnologías, se puede hacer en distintas escalas y fundamentalmente también se puede pensar en el autoconsumo, pero también para el mercado. Hay varias definiciones, fíjense, las primeras, que ya tienen más de casi 30 años, 37 años, habla justamente de la ciencia ecológica. Fíjense, las primeras definiciones hablan de que es una ciencia, pero digo, tomando elementos de la ecología, la agroecología toma muchos elementos de la ecología, desde las relaciones interespecíficas, la dinámica de las poblaciones, la evolución, ¿no? Va tomando distintos elementos para comprender los ecosistemas y para actuar en los ecosistemas, pero es inseparable, fíjense, de los sistemas sociales. Por eso yo trabajo en una cátedra, yo soy agrónomo, pero trabajo en una cátedra de sociología donde trabajamos la agroecología, ¿no? Porque los sistemas sociales y los ecológicos no son separables. Y esta es una definición que me gustó, a mí la hice a lo largo del tiempo, que también se las paso para que la piensen esta noche. No es, la agroecología para mí ya no es ni una ciencia, ni una disciplina, ni un modo de actuar, sino un modo de percibir, reflexionar y actuar en la realidad. O sea, tenemos una mirada agroecológica, pero tenemos que reflexionar, por eso yo los invitaba, y este taller seguramente nos va a invitar a reflexionar, a ustedes y a mí. ¿Qué buscamos? Integrarnos nuevamente a la naturaleza. Si los seres humanos no nos integramos de vuelta a estas relaciones, ciclos de flujo, y nos ponemos afuera, no vamos a poder establecer sistemas que realmente sean sustentables. Buscamos restablecer, fíjense, los ciclos, flujos y las relaciones, pero también, ¿no? Desde analizar juntos los agroecosistemas en armonía con el cosmos, tal lo promueve la agricultura biodinámica, la sociedad recuperando elementos que nos hacen sentirnos partícipes de la sociedad en la cual vivimos. Digo, fíjense, la agroecología implica muchas cosas, muchos procesos, muchas dimensiones, y hoy la van a encontrar que tiene que ver con la defensa de los territorios, quizás en Chivilcoy esté pasando esto, ¿eh? En algunos casos nos hace pensar sobre la distribución de la tierra, la valorización de los saberes, ¿eh? La equidad de género, la equidad intergeneracional, la soberanía alimentaria. Digo, la agroecología hoy se emparenta con muchos, se relaciona con muchos procesos que a lo mejor estamos viendo. Muy rápido, la agroecología puede tener dimensiones para todos nuestros gustos, ¿no? Hay compañeros que les gusta la agroecología por una dimensión productiva, establece su sistema, hay muchos que persiguen el objetivo de alcanzar beneficios económicos que sean rentables, y está bien, la agroecología no dice que no hay que ganar dinero, pero estos rendimientos y estos beneficios económicos tienen que ser sustentables en el tiempo, ¿no? Y ahí vemos muchos productores. Muy cerca de ustedes está el establecimiento de Huerto Interior, de la familia Calderón, que está en Baigorrita, que hacen trigo eh, agroecológico. En Tandil está Damián Colucho, que también hace trigo agroecológico. Digo, y lo ven como una cuestión que es económicamente es rentable, redujeron drásticamente los costos de producción, los rendimientos, que vamos a charlar la semana que viene, en algunos casos son iguales, inferiores o superiores a los rendimientos a lo mejor de los cultivos convencionales, depende de qué hagamos, una dimensión biológica, una dimensión política y fuerte de la agroecología relacionada con la libertad que debemos alcanzar nosotros, los seres humanos, el empoderamiento, la dimensión social, la dimensión tecnológica, que muchas personas le gusta, a mí me gusta mucho la agroecología también, ¿no? Cómo recreamos tecnologías apropiadas para resolver situaciones complejas, ¿no? Yo trabajo en Catamarca y tenemos ahí las problemáticas de la mosca de los frutos, de Carpocapsa, y acá en el cinturón hortícola con el bicho moro. Y bueno, tenemos que ir descubriendo ahí qué hacemos desde las tecnologías. Y también una dimensión espiritual. Y lo expuse último porque también me parece importante eso, ¿no? Es decir,
una mirada del respeto de toda forma de vida que decíamos hoy, la búsqueda de armonía, la búsqueda de trascendencia, de integrarnos a la naturaleza, de una búsqueda de una relación armónica. Digo, la agroecología busca esta dimensión espiritual que cada uno de nosotros lo encontrará desde su interioridad y en la relación con otros en diferentes lugares. A veces se puede emparentar o no la religiosidad, la espiritualidad que siempre los seres humanos hemos tenido, y me parece que la dimensión de la agroecología en este sentido es importante. Bueno, pensar en esto, ¿no? Es decir, la agroecología lo que busca es que tengamos muchos procesos relacionados, interrelacionados, muchos cultivos, cría de animales. Digo, yo en estos trabajos de investigación y según las diferentes zonas del país, vemos que hay productores que integran más de 8 subsistemas, 3, 4, ¿no? Lo que buscamos es que haya cada vez menos necesidad de insumos externos, buscamos la flechita negra ahí que no haya externalidades negativas, la contaminación del agua, de los suelos, y que sí a lo mejor haya externalidades positivas. Por eso el gancho acá, Marcos Paz, de cobrar menos tasas. La idea es que haya menos contaminación del agua, menos personas enfermas que tengan que ir al hospital, ¿no? Plantar árboles justamente para fijar dióxido de carbono. Digo, generar externalidades positivas, según la comunidad donde estamos. Que podamos pensar en varios mercados, y esto lo trabajamos hace 2 semanas con Marcela Calderón, que vive allí en Valgordita, la mirada de ella, ¿no? De productora antes y la mirada ahora, ¿no? Y antes producían para un solo mercado, le vendían su trigo, y ahora elaboran su trigo, los diferentes mercados, ferias, generando ingresos, y que esos ingresos, ven la flechita que está ahí, grande que dice ingresos, y esos ingresos le quedan al productor y no que vayan a pagar insumos, ¿no? Digo, esta un poco es la búsqueda de la agroecología, que también depende mucho de la organización. Fíjense, la agroecología va requiriendo otras cosas, ¿no? Como planificar, diagramar, planificar, actuar y organizar. ¿eh? ¿Por qué organizarnos? Fíjense, simplemente lo que vemos acá en Marcos Paz, donde yo vivo. Una ordenanza que promueve la agroecología y los productores están como asociaciones participando de ese sistema. La organización para comercializar, para comprar insumos, la organización para demandar políticas públicas. Digo, la organización es importante dentro de la agroecología. Vamos a hablar muy poquito de la transición, ¿no? Que también es otro de los grandes temores, ¿no? Es decir, uno decir, bueno, ¿cómo pasamos de estos agroecosistemas muy simplificados, de un solo cultivo, altamente demandantes de plaguicidas, ¿no? La transición no es algo mágico, yo por eso puse ahí, ¿no? Requerimos una estrategia global, una estrategia que no solamente sean de los productores, por eso hoy hablé de los campos sociales, la estrategia tiene que darse en los territorios, con actores concretos, por eso no hay una única transición, sino hay transiciones porque dependen del tipo social del productor, del clima, del suelo, de la organización, de géneros, de muchas cuestiones que son importantes. Es un proceso continuo, no es instantáneo, no es que ya hacemos la transición y en un contexto económico, político determinado, ¿no? Cuando, ojalá que haya productores que nos estén escuchando y productoras, pensamos en la transición, la pensamos desde esa mirada, ¿no? Es decir, es un cambio, es un desafío, da temores, ¿no? Eh, vuelvo a referir a Marcela y a la familia Calderón, decían, es como, eso decían, para nosotros era como el Valle de la Muerte, teníamos todo seguro, sembrábamos trigo y teníamos el paquete, sembrábamos el maíz y teníamos el paquete, pero nos dábamos cuenta que cada vez, decía, somos un eslabón de un engranaje y cada vez más estamos trabajando para una gran empresa que finalmente nos tiene como mano de obra y nosotros no podíamos decidir, ¿no? Decía, entonces, pensar la transición como algo concreto y que tiene estos 2 ejes fundamentales que vamos a desarrollar mejor la semana que viene, ¿no? La nutrición de los suelos es fundamental. Si no hay suelos bien nutridos, no hay plantas bien nutridas, y si no hay plantas bien nutridas, no va a haber personas bien nutridas. Y si no hay plantas bien nutridas, vamos a ver, no hay posibilidades de que las plantas crezcan, no solamente crezcan, se desarrollen,
tengan una estructura armónica y no dependan del uso de plaguicidas. Y la diversidad biológica es fundamental, ¿no? Es decir, la integración entre hierbas, árboles, animales, ¿no? Y yo puse algunos ejemplos de emisiones, lo que vemos, ¿no? Productores que cultivan cítricos, árboles forestales, avena, mandioca, yerba. Y vos decís, bueno, estamos en la región pampeana, y aquí hay productores que también, ¿no? Cultivan desde la diversidad biológica, rotaciones, asocian cultivo, hacen policultivo, algunas cosas que vamos a ir viendo la semana que viene. ¿Cómo generar, fíjense acá, sustentabilidad, estabilidad y equidad? Es fundamental. ¿eh? Debemos generar sustentabilidad, mantener la capacidad de ese agroecosistema a lo largo del tiempo, equidad intergeneracional entre productores y productores, hacia adentro de la familia en principio, ¿no? Una de las cosas que hemos estudiado, y voy a citar a Soraya Silva, que fue alumna mía en la facultad, en los ámbitos hortícolas veíamos que cuando se traccionaba hacia la agroecología de los productores había más trabajo, y en general ese trabajo quedaba más a cargo de las mujeres, entonces también, ¿no? No se generan condiciones equitativas. Equidad intergeneracional me parece importante. Fíjense, a los agrónomos a veces nos costó, ¿no? Entender la agroecología, ¿no? Desde, por ejemplo, esto, la agroecología no da recetas ni paquetes, y ahí nos asusta un poco, no hay recetas, ¿no? Nos da principios básicos para entender, para mejorar el funcionamiento. Las tecnologías, como decíamos, ya aprobadas, tendremos que pensarlas para cada sistema, ¿eh? Y la transición de esos sistemas convencionales, decíamos, a lo agroecológico, requieren una planificación, una intervención. Por eso necesitamos al INTA, a las universidades, al centro universitario que nos está brindando esta posibilidad, ¿no? Tenemos que ver ahí cómo atendemos todas las necesidades, la potencialidad, los requerimientos y las limitantes. Hoy tenemos muchas limitantes para el desarrollo de la agroecología. Desde la tenencia de la tierra. Muchos productores me están preguntando, muy lindo generar diversidad de nutrición de los suelos, pero ¿cómo hacemos con el arrendamiento? Ahí tenemos límites. A mí me gustaría incluir árboles. ¿Cómo hago? ¿Qué árboles? ¿Cómo los pongo? ¿No? Pero también atender a las potencialidades, a desplegar las potencialidades a lo mejor de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, necesitamos eso, un proceso de aprendizaje, todos, por eso estamos intentando hoy compartir lo que sabemos, comprender los procesos ecológicos que se dan en un lugar, los económicos, los sociales, e ir avanzando gradualmente. Digo, la transición, repito, no es instantánea, y los procesos que yo vengo acompañando, hay productores que avanzan, yo a veces digo, muchos de ustedes se van a acordar, es como el juego de la oca, ¿vieron? Se avanzaba hasta que uno llegaba a una casilla y le decía, vuelve 3 casilleros, y a veces pasa, ¿no? No avanzamos continuamente, porque todo cambio genera temor, y entonces a veces se avanza, se retrocede, se avanza poco, se abandona, porque tenemos que comprender los procesos ecológicos, económicos y sociales para entender la agroecología. Repito, no hay recetas. Y al no haber recetas, tenemos que construir cada uno nuestro propio sendero. Es como a un nivel muy chiquito, cada uno de nosotros, no sé, quizás muchos de ustedes hagan huerta, y si visitamos nuestras huertas, todas las huertas son diferentes, todas, ¿no? Por las dimensiones, por la contención que le ponemos, cómo hacemos el abono, qué sembramos, qué semilla guardamos. Y si uno mira los predios agroecológicos de mayor escala, o sea, si vamos a Laguna Blanca en Benito Juárez, o vamos a Campo Callado en Tandil, o al Huerto Interior en Junín, vamos a encontrar, o me tocó, por ejemplo, ir al predio que Tomskin tenía en Entre Ríos, ¿no? Laguna Blanca, donde hacían distintos cereales y oleaginosas. Digo, todos los predios son distintos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las personas son muy distintas, porque nuestros requerimientos, porque nuestros saberes, porque nuestros gustos a lo mejor son diferentes. Hay muchas escuelas, ¿no? Esto también nos llevaría muchísimo, no tenemos un tiempito, mucho tiempo charlarlo, ¿no? Porque por ahí ustedes escucharon hablar de la agricultura biodinámica, de la agricultura natural, la permacultura. Digo, la agroecología toma diferentes elementos, diferentes escuelas, ¿no? Mejor de cada una de ellas va tomando elementos que me parece importante compartir. Repito, la Asociación de Agricultura Biodinámica hace un taller anual que dura, son
4 reuniones de 4 días, con lo cual hablar de agricultura biodinámica nos llevaría un mes, ¿no? O hablar de la agricultura natural, o hablar de la permacultura. La idea es que podamos ver algunos principios. La agricultura biodinámica, que tiene muchos predios en Argentina, créanme, y muchos predios con una certificación biodinámica, ustedes pueden ver hoy, no sé, desde vinos biodinámicos, tambos biodinámicos, muy cerca aquí de Marcos Paz, el General Rodríguez, hay un tambo biodinámico, hay productores de pecan y de nueces biodinámicas, y cuando estamos diciendo esto, no estamos diciendo producciones de 1 o 2 hectáreas, ¿no? Hay producciones biodinámicas de nueces, de pecan, tambos, hortícolas, la cañada, por ejemplo, en Escobar, que tiene 5 hectáreas, hay un productor de nueces pecan y de ganado muy cerquita de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay vinos, como la bodega Bianchi, que hace vinos biodinámicos, ¿sí? Digo, es un estilo de hacer agroecología que tiene que ver fundamentalmente con la mirada de la antroposofía de Rudolf Steiner, y que toma justamente la relación de las plantas, los suelos, con la energía de los planetas, ¿no? Y fundamentalmente, fíjense, habla de la enfermedad como alteración del equilibrio suelo y la energía de los planetas, pero ayer o antes de ayer nos repartieron ya que el calendario biodinámico para el año que viene, las fechas de siembra, de cosecha, de laboreo, tienen que ver justamente con este calendario, donde no solamente está la luna, sino los planetas y todo una escuela. Fíjense que Sterne también nos dice ahí que la finca puede ser considerada como un organismo. Esa metáfora es interesante, ¿no? Nuestro predio, sea una huerta, sea un predio de 100 hectáreas, 200, de 300 hectáreas, tomarlo como un organismo, ¿no? Donde todo interactúa entre sí. El suelo, las pasturas, las vacas, el trigo, el maíz, nosotros, actuando ahí. La otra escuela es la agricultura orgánica, la escuela de de Sir Howard, Albert Software, desarrolla todo un estilo de hacer agricultura en base a la nutrición de los suelos. Estamos hablando de mediados de la década del 30, 35, 36 en la India, donde desarrolla su método, él lo llama Indore, por la ciudad hindú donde desarrolló su método, se emparenta mucho con lo que nosotros llamamos abonera o compostera. Él trabaja mucho con el abono orgánico, pero también da pistas para la diversidad biológica. La agricultura natural, ustedes habrán escuchado hablar quizás de Foucault, Cadocada, hace muy poquito se habló, y yo estoy viendo algunos videos, por ejemplo, de cómo regenerar los campos en Córdoba después de los incendios, ¿no? Y algunos estaban planteando, y lo he visto, por ejemplo, algunos cuerpos de bomberos estaban intentando llevar uno de los principios de Foucault, que es el nanodengo, ¿no? Sembrar eh, bombas de semillas, ¿no? Poner semillas en arcilla y después repartir esto en los campos. Pero la agricultura natural tiene un principio fundamental, fíjense, que es obedecer las leyes de la naturaleza, ¿no? Me parece importante pensar a Foucault, a Okada. Hay un muy buen libro que se llama La Revolución del Rastrojo, donde nos enseña eso, ¿no? Obedecer las leyes de la naturaleza. Y les contaba recién, Damián Colucho, con su campo Callado en Tandil, sigue los principios de la agricultura natural, ¿no? Fíjense ahí, trabajar con rotación, asociaciones, fundamentalmente Foucault nos habla de las sucesiones de los cultivos. Está la agricultura biológica, es lo que nosotros más conocemos por ahí, en el huerto biológico, la agricultura orgánica aplicada a las huertas, ¿no? Es más bien de Europa, donde se trabaja mucho con la observación del agroecosistema, el uso de abonos orgánicos, ¿no? Fíjense, hay varias escuelas, y la escuela de la permacultura, ¿no? La escuela de la permacultura, que tiene 12 principios, pero fundamentalmente es una agricultura del diseño, ¿no? De cómo diseñamos. Fíjense, ya tenemos un sistema, cómo lo diseñamos, cómo vamos poniendo los distintos elementos. Y acá no estamos diciendo un campo de soja, estamos diciendo un campo donde va a haber distintos componentes que van a estar relacionados, donde vamos a tener que conocer la capacidad de cada componente, el aporte de cada elemento, las funciones que cumple cada elemento, ¿no? Pensar, la permacultura se desarrolló sobre todo en los 70, pensemos los que somos un poco más grandes, las crisis energéticas del principio, de los 70, la guerra árabe-israelí, acuérdense, ¿no? Los problemas del petróleo y la fundación de la OPEP.
Entonces, la permacultura es una agricultura de diseño que lo que busca es ahorrar energía, pero también captarla, almacenarla. ¿Qué energía? Toda. La energía más barata que tenemos, que es la del sol, la nuestra, ¿no? Por eso piensa desde que planifiquemos adecuadamente, no solamente nuestro predio, sino el mercado, para que los alimentos no viajen 800 kilómetros, o planificar nuestro trabajo, planificar claramente nuestras acciones, ¿no? La permacultura se basa en usar recursos biológicos, en reciclar la energía, y eso es fundamental, capturarla, almacenarla, utilizarla, por ejemplo, a partir de la diversidad biológica. Cuanto más diversidad hay en un predio, más energía se aprovecha desde el sol, porque siempre va a haber algún usarla, ¿eh? Cómo reciclamos para hacer abono y no desperdiciamos materia orgánica, ¿no? Fíjense, ese reciclaje fundamental, los sistemas intensivos, ¿no? El uso de asociar, rotar, buscar sucesión de especies, ¿no? Fíjense, 12 principios que son fundamentales, el efecto borde, el principio de actitud, que todo funciona, ya nos acordábamos ayer en un taller que estábamos dando en Morón, ¿no? Que el viento puede ser malo o bueno, según para qué, la lluvia, las plantas silvestres. Y la permacultura nos ayuda a pensar el uso eficiente de la información y de la imaginación. Fuimos muy rápido, pero la idea es que pensar la agroecología va tomando elementos de muchas culturas, incluso de los pueblos originarios, ¿no? Eh, las asociaciones, las rotaciones, los motivos, los modos en el cual vamos a conservar nuestras semillas, por ejemplo, tiene que ver mucho con los pueblos originarios, ¿no? Eh, cómo, cómo se procesan los alimentos, cómo se trabaja el suelo. Digo, fíjense, cada escuela nos va dando una pista. La permacultura nos habla del diseño, Fukuoka nos habla de trabajar menos y dejar que la naturaleza obre por nosotros, y entonces la idea ahí que dejemos trabajar a la naturaleza, la idea de Sir Horvath y la agricultura orgánica de nutrir a los suelos, ¿no? La idea clara de Rudolf Steiner de la antroposofía, ¿no? Que tiene que ver con una visión de los seres humanos, su inclusión en la naturaleza, de cómo vamos aprendiendo y cómo también vamos entendiendo las relaciones que a lo mejor se van dando entre el cosmos y nuestro predio. Como decíamos, la transición que es fundamental, y con esto casi vamos a ir cerrando, si hacemos algunas preguntas. Digo, esta transición de la agricultura industrial a la agroecológica, perdón, es un proceso fundamental, es un proceso que tenemos que dar, acompañados mejor, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta el nivel del territorio donde lo hacemos. Es para que tengan ganas también se lo puedo pasar, un trabajo de investigación que salió en una revista de la Universidad Católica sobre transición a la agroecología y ver, bueno, desde dónde se parte, qué apoyo hay, qué objetivos queremos alcanzar, cuáles son los plazos. Hay muchos elementos a tener en cuenta en esa transición, cuál es la participación familiar y en la comunidad, si estamos o no acompañados por los consumidores, si hay planes de desarrollo a nivel del Estado, ¿no? Cómo podemos articular con el INTA, las universidades, cómo articulamos la producción y la comercialización. Créanme que hoy, donde a lo mejor en este momento que estamos pensando en la pandemia, ¿no? La pandemia nos increpa y bastante a los seres humanos nuestra relación con el ambiente y la alimentación, ¿no? Tenemos que ver, bueno, las, las miradas de dónde se produjo el virus, los murciélagos, los cerdos, el hacinamiento, pero también nos hace reflexionar. Estamos mucho tiempo en nuestra casa y nos ponemos a pensar de dónde viene nuestra comida y nos ponemos a pensar cómo está hecha nuestra comida en nuestra salud y fundamentalmente a muchas personas nos dio la posibilidad de también, ¿no? Empezar a producir por lo menos una parte de nuestros alimentos, ¿no? Es decir, los tiempos también son importantes, ¿no? Fíjense, la transición es un proceso muy complejo con factores sociales, ecológicos, económicos, técnico-cultural. Acá la transición no podemos decir, bueno, ¿qué hago? Pongo esto, saco esto, sino tener que ver con quién lo hago. Bueno, vivimos en un país capitalista donde necesitamos el capital para hacer nuestras compras, para ir a comprar y vender, y bueno, tenemos que pensar en los elementos económicos, hay que pagar impuestos,
necesitamos comprar insumos, necesitamos vestirnos, los aspectos económicos no hay que relegarlos, pero también culturales, y pensar que el principal componente son alimentos, ¿no? Que vamos a producir de manera armónica. Eso también es pensar, ¿no? La agricultura pareciera en los últimos años que se transformó de productora de alimentos en productora de materia prima, y no es lo mismo, ¿no? Parece que estamos produciendo materia prima para que coman los cerdos de China. Tenemos que repensar que tenemos que producir comida. Y ahí está una de las discusiones que también pongo acá. Muchas veces nos dicen, la agricultura va a alimentar, la agroecología va a alimentar al mundo. Yo siempre, estas son discusiones incluso que tenemos en la FAO. Y la primera respuesta es, esta agricultura que estamos haciendo no alimenta, ¿no? Digo, fijémonos en nuestro país, con lo cual tenemos que pensar, por un lado, que estamos produciendo, y por otro lado, que el hambre no es un problema tecnológico, sino político, ¿no? Dos cuestiones también para pensar en torno a estas preguntas que nos hacemos respecto a la agroecología, ¿no? Eh, Fíjense, ¿por qué transicionan los productores? Por muchos efectos. Algunos factores económicos, porque ven una posibilidad de ingreso, porque a lo mejor pueden vender con un sobreprecio su producción. No es lo deseable, porque lo que hacemos es ampliar la franja entre aquellos que pueden consumir o no productos sanos, no es lo deseable. Reducción de costos, y esto los productores lo dicen muy claro, producen sus semillas, producen sus abonos, hay un descenso muy drástico en los costos de producción, se incrementó la demanda de productos agroecológicos, algunos porque están dentro de las ordenanzas que restringen la pulverización. Hay en el país, dicen los que saben, alrededor de 400 ordenanzas que restringen el uso de plaguicidas, valorar costumbres, digo, hay muchas cuestiones que pueden hacerse llevar, ¿no? Y ahí tenemos las fases, ¿no? Las fases de la conversión. Eh, Digo, en muchos casos los productores van transicionando, haciendo un uso más eficiente de las prácticas convencionales, lo que por ahí se denomina buenas prácticas agrícolas. Otros sustituyen los plaguicidas convencionales por plaguicidas en base a hierbas, en base a insumos permitidos, en base a liberación de insectos. ¿Mm? Otros, y lo deseable, ¿no? Rediseñan su predio. Ahí está un poco, ¿no? Rediseñar el ecosistema, metiendo también, introduciendo, discutiendo el cambio de ética de valores que es fundamental. Digo, la agroecología no solamente es un cambio en el modo en que vamos a producir, sino también un cambio al interior de los seres humanos, ¿no? Y por eso hoy hablamos de espiritualidad, por eso hablábamos de obedecer la ley de la naturaleza. Pues, digo, implica un cambio, implica un cambio en la mirada hacia los seres humanos y este peregrinar que a lo mejor los seres humanos tenemos en la Tierra. Final, para ir pensando en las preguntas. La idea es que justamente podamos optimizar el uso del espacio. Por eso la agroecología, decíamos hoy, la podemos hacer acá, en el fondo de mi casa, 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, 100 hectáreas, 300 hectáreas, ¿eh? En base a la diversificación, integrar animales, manteniendo el reciclaje, que es algo que cuesta, sobre todo en las zonas hortícolas. Digo, tenemos ahí algunas pistas que vamos a desarrollar. ¿Qué buscamos en la transición? Cerrar los ciclos productivos, ¿no? Que vemos en nuestras huertas acá en el entorno de gran desperdicio muchas veces de vegetales que no se cosechan, que vuelven al mercado y se transforma eso en un problema. Bueno, ¿cómo no lo podemos transformar en alimento para otros seres vivos, ¿no? ¿Cómo cerramos el ciclo de los nutrientes? ¿Cómo cerramos el ciclo que tiene que ver con las relaciones entre la especie y los productores? Buscamos minimizar los costos, incrementar la eficiencia de los bienes naturales, del uso de los insumos, como puede ser el agua, incrementar la participación, disminuir el riesgo. Yo trabajo en un proyecto en Santiago del Estero, en la zona oeste, que linda con Tucumán y con Catamarca, y trabajamos fundamentalmente con productores y productoras en adaptación al cambio climático. Lo que estamos buscando es eso, ¿no? Reducir el riesgo productivo y económico que trae esta aleatoriedad en las lluvias, en los vientos, en las temperaturas, y para lo cual los seres humanos tenemos que recrear nuevas estrategias, nuevas prácticas, nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí pensamos en las tecnologías apropiadas, ¿no? Decíamos hoy, no buscamos
no hacer nada, sino trabajar con tecnologías que sean apropiadas al ambiente, a las condiciones económicas, que realmente puedan utilizarse, porque acá no proponemos recetas, ¿no? Y ya cerrando, bueno, fíjense, la FAO hace 2 años hizo una reunión, la segunda, donde toman los 10 principios de la agroecología, ¿no? Fíjense, algunas ya lo estuvimos viendo, ¿no? Diversidad de los sistemas de producción, compartir conocimientos. Es interesante pensar que la agroecología trata de compartir el conocimiento científico, que es otra cuestión. La agroecología no es que no toma los conocimientos científicos. Les contaba la semana pasada SOGLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, nos reunimos más vía virtual, más de 600 personas con nuestras investigaciones, buscar la sinergia entre el suelo, la comunidad, los bosques, los montes, valorar los aportes de cada ser vivo, y si estamos hablando de humanos, los valores humanos y sociales. Buscar esta palabra que es vieja, pero que con el tema del cambio climático cada vez la escuchamos más, ¿no? La resiliencia, ¿no? La capacidad de los agroecosistemas de sobreponerse, ¿no? Frente a perturbaciones. La resiliencia no solamente es ambiental, sino ambiental y social. Por eso tenemos que buscar esa resiliencia organizados, fomentar la solidaridad, la gobernanza, ¿no? Salir de las estructuras lineales para pasar a estructuras circulares verdaderas, no falsas, ¿no? Porque yo tuve una discusión hoy sobre la economía circular, sino, bueno, pensar en ciclos más que en cuestiones lineales, de poner y de sacar, sino en la circularidad. Digo, la circularidad que se da justamente también en nuestra propia vida, ¿no? Buscamos estas cuestiones que decíamos recién, desarrollar técnico productivo, es lo que ustedes tienen que buscar en su lugar, cómo articulamos instituciones, ¿m? Cómo desarrollamos las propuestas, si estamos pensando en el mercado, repito, la agroecología no es que dice no al mercado, sí, y desarrollemos mercados a lo mejor solidarios dentro de la economía social y solidaria, buscamos el comercio justo, buscamos mercados que sean accesibles con precios justos para los productores, los consumidores, retribuciones adecuadas para los trabajadores, ¿no? Y buscar políticas locales. Hay muchas dificultades en la transición, el acceso a la tierra una, el acceso a las semillas agroecológicas, fíjense, cosas que tenemos que pensar y actuar todo casi al mismo tiempo. El acompañamiento institucional, la fragmentación en el conocimiento, la organización en la mano de obra, ¿no? Y salir muchas veces del monocultivo mental, ¿no? Charlando con muchos productores y productoras, nos cuenta que fue lo más difícil, pensar que se podía hacer las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, salir de esta estructura donde todos, me pasa a mí, les pasa a ustedes, hacemos todo siempre de la misma manera, hasta que salimos de esa mirada monocultural y nos damos cuenta que se podía hacer de otra manera, que se puede hacer de otra manera más organizada, dependiendo de menos insumos. Digo, esa cuestión nos cuesta. Que yo le digo a mis alumnos en la primera clase es, anímense a pensar, animémonos a pensar que las cosas pueden ser de diferente manera a como las venimos haciendo ahora o como las venimos pensando ahora. Y eso es una dificultad fuerte, ¿no? Salir de ese esquema, del monocultivo mental y del monocultivo de alguna manera que se da en los territorios. Y yo los invito a eso, ¿no? A que podamos pensar que se puede producir de otra manera, ¿no? Y ahí, cerrando para las preguntas, estamos con productores hortícolas, por ejemplo, con mis alumnos estos del Centro Universitario San Escobar, donde damos clases de una tecnicatura en producción vegetal orgánica. Ahí estamos trabajando el tema de las semillas, en Catamarca, con la ONG que viene ahí arriba, se llama Bienaventurados los Pobres, una ONG que tiene 35 años de vida, y estamos trabajando ahí con las productoras, la semilla como base de la vida, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, productoras, esto fue un caso interesante, porque es una productora que empezó a producir de manera hortícola por un cambio que se fue dando ella, en la zona de Escobar. Ahí tenemos productores, fíjense, más extensivos, en la zona de Baigorrita, viendo maíz agroecológico, producciones de frutilla agroecológica, por ejemplo, en la zona de Corrientes, trabajando con biodiversidad. Productores en Luján, por ejemplo, son productores que están en la zona de transición, perdón, en la zona de amortiguamiento donde no se pueden usar plaguicidas, ¿no? Fíjense la gran diversidad, la nutrición de los suelos, productores, fíjense, muy diferente a lo que nos enseñaron alguna vez para cultivar cítricos, ¿no? Que nos había dicho que hay que hacer una olla muy grande abajo de los árboles y pelar todo acá.
fíjense la gran biodiversidad, trae los insectos benéficos, esto se transforma en abono para las plantas, y la semilla, ¿no? Como base de sustentación de nuestra vida, de nuestra alimentación, de la agroecología. Ahí hay yerba, por ejemplo, yerba que se usan muchos plaguicidas, tanto para el rulo, que es un cílido, como para las hierbas, y hay una productora lo que hace es producir con avena y algunos forrajes abajo para nutrir al suelo, porque eso después se incorpora y aparte no deja venir algunos yuyos, ¿no? Fíjense los cordones de biodiversidad que vamos a ver la semana que viene, dejar lugares sin cultivar para que la naturaleza pueda expresarse y que ahí se alojen y vivan una gran cantidad de insectos benéficos. Quiero mirar simplemente en la hora. ¿Quieren que cerremos acá? Avancemos un poquito más. Ustedes me dicen, Ustedes me dicen, si no, yo cierro acá con lo siguiente. Lo fundamental es diseñar, y esto lo vamos a tomar la semana que viene, ¿no? Cómo exploramos la complementariedad de los componentes, los naturales y los cultivados. La agroecología, fíjense, se basa fundamentalmente en el respeto. Muchas veces convivimos con aquello que no cultivamos, ¿no? Plantas silvestres, animales que van a crecer, ¿no? Digo, fundamental en la agroecología es diseñar. Es una agroecología, una propuesta de diseño, no solamente de hacer, sino de diseñar un agroecosistema donde vamos a encontrar fundamentalmente acá, desde el suelo a los componentes que vamos a ir poniendo, tratar de que ese agroecosistema funcione de manera sustentable, ¿no? Y cerramos pensando esto, ¿no? Los agroecosistemas requieren fuente de energía auxiliar, requiere que generemos una buena diversidad biológica. Yo les propongo a ustedes que miren para la semana que viene los entornos naturales que hay cerca de su casa, un baldío, un monte, una reserva natural, y qué cosas podemos tomar de esos elementos naturales, ¿no? O sea, los agroecosistemas, la diversidad es menor, los animales los criamos, y realizamos buenas intervenciones, pero tenemos que tratar no de copiar, sino de imitar, para lograr justamente la estabilidad de ese sistema, ¿no? Es decir, el diseño es fundamental. No es una cuestión, repito, de hacer, sino de diseñar. Digo, lo hacemos en nuestra huerta, uno la piensa, la diseña, dice, los bancales lo vamos a hacer a lo largo, lo vamos a hacer cuadrado reciclando pallets, vamos a poner acá los tomates, y vamos a pensar, esta pongámosla cerca por las dudas, porque mirarla mejor, es ver cuando están los tomates, y digo, cada uno va a ir generando esto. Y fundamentalmente la resiliencia me parece fundamental, mantener las funciones frente a cambios económicos y eventos, a lo mejor, climáticos extremos. Y por último esto, ¿no? La agroecología, más que nunca, hace un mes, como participante del movimiento católico mundial por el clima, también dimos un taller de agroecología que duró 3 sábados a la mañana, donde buscábamos también mucho esto, ¿no? Ver a la agroecología como un elemento que puede mitigar el cambio climático, porque obviamente, fíjese, no quemamos basura, no quemamos pastizales, no deforestamos, al revés, plantamos árboles, no usamos urea que genera óxido nitroso, ¿no? Digo, estamos generando agroecosistemas que mitigan el cambio y también que tratamos de resolver todas estas problemáticas que tenemos, ¿no? A partir de las tecnologías, ¿no? Digo, tratamos, fíjense, ahí pusimos todas las posibilidades que la agroecología nos da en un trabajo que estamos haciendo en Santiago del Estero, ¿no? En el manejo del monte, en la captación y el uso del agua, sobre los cultivos que se están realizando, en la alimentación de los animales. Un trabajo muy interesante, fundamentalmente con mujeres, el 90% de las productoras que participan de este proyecto son mujeres, y que nos permite discutir cómo nos adaptamos críticamente al cambio climático. Y bueno, y espero no haberlos aburrido y generar por ahí las preguntas que ustedes tengan. Y muchas por ahí vamos a dejar para la semana que viene. Aburrirnos para nada. Bueno, te voy leyendo algunos comentarios y preguntas que en el orden que fueron apareciendo. Desde el comienzo te cuento que estuvo activo el chat. Dice, bueno, esto en relación a lo que mencionabas al principio de todo, sí, nosotros en la localidad de 9 de julio nos avisaron representantes del municipio que
está organizando una reunión para ver de modificar la ordenanza porque los 200 metros de protección de pesticidas que está actualmente no puede proteger a los vecinos que denuncian que esa distancia los afecta también. Bueno, ahí sale una pregunta de Eduardito, que nos vimos ayer, o sea, personalmente no nos vemos hace mucho con Eduardo. Sí, vos fijate, Eduardo, que también va a haber una discusión muy amplia en el país, porque hay una disposición que ustedes pueden leerla, ayer un poco la charlé, desde el Ministerio de Agricultura, de incrementar, más que disposición, una resolución que va a buscar generar condiciones para aumentar la producción de cereales, oleaginosas y granos a 200 millones de toneladas. Y dentro de esas disposiciones aparece, en 3 renglones, todo el tema de, ellos dicen, las zonas de amortiguamiento. Y hay mucha discusión. Acá, voy a plantearte, en Lobos tenemos una charla la semana que viene, acá en Marcos Paz también vamos a discutir, ampliar la superficie. En General Rodríguez, acá, al lado de Marcos Paz también se está discutiendo. Digo, por todo lo que vimos hoy, del viento, del agua, de la 200 metros es muy poquito. Bien, bueno, acá dice, ¿se cortó o no? Ahí está. Mucho Bueno, perfecto. Sí. Ecos de Chivilcoy presente, saludos de Copiácea de Lobos. ¿Cuáles son los plaguicidas que están prohibidos en otros países que se usan en Argentina? 108 yo te dije, a ver, vamos a pensar todos. El glifosato que está prohibido en Austria, el paraquat que está prohibido en Suiza, yo les contaba recién, por ejemplo, el clorpirifos está prohibido desde ahora, del mes de noviembre, en California. Podemos pensar, como decíamos recién, el fipronil y imidacloprid, que están prohibidos en todos los cultivos en Europa, excepto en la remolacha azucarera. Ahí tenemos una gran cantidad de productos que estamos viendo que están prohibidos en otros países. Para los que tengan ganas y tiempo, hay una página en internet, ustedes pueden googlear ahí, se llama PAN Internacional, hay una página dentro de este PAN Internacional de PAN Alemania, y PAN Alemania, Pesticidas Network, tiene una lista de los plaguicidas. Y si no, yo voy a copiar después mi mail y se las paso, la listita de los 108 productos que están prohibidos, por lo menos en algún lugar del mundo. El fipronil y imidacloprid, le decíamos recién, el glifosato, productos de amplio uso en Argentina, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué opinión le merecen las llamadas buenas prácticas que no ponen el foco en el producto, sino en la dosis y el manejo del mismo? A ver, yo tengo una mirada crítica de las buenas prácticas. Si las buenas prácticas son un avance hacia algo, podemos tener una esperanza. Si nos quedamos en las buenas prácticas, yo soy muy crítico, ¿no? Yo leo mucho y he participado también en conferencias junto con compañeros, amigos que están trabajando en las buenas prácticas, pero no van al fondo de la solución. Ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que acá tenemos, vuelvo a pensar lo que yo le decía al inicio, que era los puntos de vista, ¿no? Las buenas prácticas quizás implique, bueno, ver la dosis, ver cómo se aplica, las condiciones ambientales, dónde lo guardamos, pero sabemos, por lo que estuvimos viendo hoy, que toda vez que aplicamos un producto, perdemos el dominio de dónde viaja este producto, ¿no? Y lo perdemos. Créanme, yo intenté hoy con el convenio de Estocolmo decirle a ustedes que, a ver, yo les voy a contar dos cosas. Primero, en bloque la Unión Europea, aunque no usaba más endosulfán, buscó que entrara en el convenio. ¿Por qué? Porque le llegaba todo el endosulfán de Asia que volaba para Europa. Y los principales afectados, y esto me quedó también grabado, por el endosulfán en América, ustedes pensarán, bueno, habrán sido pueblos centroamericanos, de América Latina, no, eran pueblos Alaska. ¿Por qué? Porque las características del endosulfán, que decíamos recién, el efecto saltamonte, va volatilizando, se deposita, ¿dónde terminó depositándose? En Alaska, porque ya no tenía más posibilidad de evaporarse por las condiciones ambientales. Entonces, yo soy muy crítico, digo, podemos pensar, y yo lo dije recién, ¿no? En esta transición con buenas prácticas, podríamos pensarlo. Ahora, si nos quedamos en las buenas prácticas, no estamos resolviendo, desde mi mirada, digo, la solución de fondo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los ingenieros agrónomos luego de aprender estos conceptos?
Yo les contaba recién, nosotros empezamos con yo doy un curso de agroecología en la facultad desde el año 93, fíjense, 27 años ya. Después lo transformamos en una materia. Y primero aparece esto que vos decías, incrudibilidad de decir, bueno, che, a ver, ¿qué pasa? Pero después, bueno, vamos viendo, se hace el viaje, charla con productores. Este año tuvimos también un meet con algunos productores, y van viendo que, bueno, que esto es factible desde el punto de vista económico, que no son recetas, que hay que conocer, que se desarrollan tecnologías, y bueno, estamos viendo tesis con alumnos, que, bueno, estamos trabajando con productores en Trenquelauquen, ¿no? Y se van viendo cambios, se van viendo cambios. Muchos nos dicen, bueno, ¿por qué esta materia no la ponen al inicio? Es una materia no la ponen al inicio, ¿no? Pero hay incluso nos pasa muchas veces que algunos alumnos van muy incrédulos, ¿no? Y después, bueno, nos escriben, ya aprueban la materia y nos mandan algún mail, alguna carta, o nos encontramos, o después de los viajes, ¿no? Nos quedamos pensando en eso, sí hay avances, muchos avances. Bien. Bueno, en nuestro país, ¿qué pesa más en la balanza? Cantidad de alimentos producidos / ingresos en dólares al Estado por exportación / salud. Bueno, creo que lamentablemente en nuestro país, desde siempre, lamentablemente siempre pesó más la ecuación de generar excedentes. Fíjate, vuelvo a plantearles esto, si ustedes toman esta disposición del Ministerio de Agricultura de los 200 millones de toneladas, se llama así, ¿no? 200 millones de toneladas de oleaginosos, está muy claro en los 5 primeros renglones que la idea es promover la producción agraria para generar divisas. Digo, lamentablemente siempre pesó esta ecuación, ¿no? Y lamentablemente siempre hemos tenido una mirada desaprensiva con el ambiente, ¿no? A mí me gusta mucho leer de historia, ¿no? Y leer algunas cosas de historia agraria, y justamente uno puede ver, ¿no? Que esta mirada de corto plazo siempre existió, ¿no? Estaba leyendo un trabajo de la Universidad de Tandil, de la Universidad del Centro, donde justamente analizaba las primeras producciones de trigo a fines del siglo XVIII en Argentina, 1790, ¿no? Y se veía las mismas cuestiones que vemos hoy, y me impactó, ¿no? El arrendamiento por cortos periodos de tiempo, y aquellos que arrendaban, estoy hablando de 1790, o sea, todavía éramos súbditos de España, 1790, y el arrendamiento era un problema. Y entonces, ¿qué hacían los agricultores? Bueno, tratemos de cultivar lo más rápido que podamos. Y ahí aparecían dos cosas: el alto uso de semilla, justamente porque no podían preparar bien los suelos, y el alto uso de abono. O sea, ya dependiendo, fíjense, estamos hablando de 200 y pico años para atrás, con la misma mirada que a lo mejor tenemos hoy. Yo creo que lamentablemente esto atravesó todos los gobiernos. Lamentablemente, digo, ¿no? En Argentina, en América Latina. Digo, yo voy a expresar algo que es mi punto de vista, por ahí no es cierto, ¿no? Pero digo, todavía subsiste esta mirada del desarrollo o del progreso atada a las tecnologías, y que las tecnologías van a resolver el problema de otras tecnologías, y a lo mejor tenemos que pensar que hay otras formas, ¿no? Digo, me parece interesante pensar esto, ¿no? Bien. Bueno, ahí hubo algunos comentarios y dudas sobre la grabación. La idea, como todas o la mayoría de las charlas que estamos dando en el CUCH, es subirlas a nuestro canal de YouTube, que estamos estrenando hace poco. En YouTube pueden buscar Centro Universitario Chivilcoy y van a encontrar algunas de las conferencias que ya están subidas. Bueno, sí, por supuesto, si el profesor está de acuerdo. Sí, como no. Diría. Acá no hay copywriter. Sí, Siempre sí. decimos cosas diferentes para no aburrir, porque si no nos aburrimos, ¿no? Entonces siempre tratamos de hablar o hacer un chiste nuevo. Así que bueno, la idea sería subirlo. Queda grabado. Bueno, acá dice muchas gracias, muy interesante. EPA 701, Chivilcoy, pide disculpas y se retira. Tienen los mails.
Buenas tardes, yo estoy haciendo la transición hacia la agroecología en Junín, provincia de Buenos Aires. Bueno. También me acordaba hoy en Bragado hay un En establecimiento. Bragado está la Nueva Querencia, que es un amigo la permanencia productor de la de harina, trigo. sí. Ahí está, sí. Sí, yo La estuve con él permanencia. cuando hicimos el taller en Bragado, hará 4 años. Bueno, está Eduardito, que es productor de Bragado. Eduardo fue mi alumno, mi tesista y el primer egresado de la carrera de producción vegetal orgánica, que es productor en Bragado, Eduardito, gran amigo. Bien. Yo Bueno, le digo Eduardito, por ahí él se enoja, pero yo le digo en diminutivo. bueno, acá un comentario. Bueno, desde ya agradecer profundamente a Javier Sousa y a toda la Asamblea del Agua y del Ambiente en nuestra ciudad. Estos encuentros son tan necesarios como acciones concretas para comenzar a generar cambios en los agentes estructurantes de este campo, retomando a Bourdieu, para que estas prácticas, estos hábitos o hábitus, que tienen un lugar central en la producción local puedan ir modificando hacia una transición agroecológica. Gracias. De escucharlo se siente que solo es necesario poder correr ese velo que se nos ha impuesto y reencontrar nuestras esencias y conmoción de los seres humanos con la naturaleza de la que se es parte. Mostrar, compartir estas ideas y actuar desde la abundancia, donde hay mayor abundancia, que en la tierra y en el conocimiento y el espíritu del hombre, pudiendo también satisfacer las necesidades para nuestras comunidades, pata económica necesaria. Hay que recorrer el velo, sí. Hay que sacarse el velo. Bien. ¿Cómo ve el cultivo de cáñamo en la región de Chivilcoy? Bien, vos sabés que yo también que tengo muchas revistas viejas, hubo cultivo de cáñamo, ¿no? En toda la zona de Luján, Mercedes, no sé si llegó hasta Chivilcoy, así que se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Yo lo vi en algunas revistas muy viejas, cuando digo muy viejas, de los años 40 y 50, donde, bueno, se analizaba el cultivo, sobre todo para textil, ¿no? Así que se puede usar, se puede cultivar. Bien, y acá dice, ¿cómo se puede articular el trabajo del INTA y el municipio y avanzar en el cultivo experimental de cannabis en la ciudad y o acompañar a las personas que ya cultivan en estos conocimientos? Jauregui. Bueno, eso hay que proponérselo, ¿eh? Fíjate, en mi facultad ya hay un grupo que en agronomía ya está trabajando, hay grupos a lo mejor que ya se están proponiendo, ¿no? De asociaciones entre asociaciones médicas, facultades de agronomía, el INTA, como justamente buscar esta sinergia entre el saber científico, el saber comunitario, las necesidades, el cultivo y después, obviamente, la utilización a nivel de la salud. Así que ya hay intentos. Yo digo, en agronomía hay un grupo, yo no estoy trabajando porque ya mi cabeza no me da para más, pero sé que hay un grupo de distintas cátedras que está trabajando en la producción y utilización de cannabis. Cáñamo de baja concentración de cannabinoides, ¿a ese se refieren? ¿Bajo THC? Ahí ya me está matando, ¿eh? Yo no soy un experto, ¿eh? No soy un experto. ¿Eh? Puede ser. Hay un cáñamo textil que es excelente y del que yo un poco estaba comentando recién, que de hecho se cultiva en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Ya está propuesto en la ciudad, se está trabajando con el Consejo Deliberante, Perfecto. menor de 1% de THC. Muchas gracias. Perfecto. Según normativa internacional, menos del 1% es cáñamo. Ahí hay que articular. Yo creo que hay que articular los saberes que hay, los modos de producción, y me parece bueno poder hacerlo, claro. Hay mucha experiencia, yo estuve en varias charlas, hay mucha experiencia en el Uruguay, en tanto cultivo, por ejemplo, como fraccionamiento y después de venta, que tenemos que, bueno, ir aprendiendo a lo largo del tiempo y generar, obviamente, también ahí normativas para poder hacerlo, y obviamente de manera agroecológica. Yo me acuerdo en la charla que dio la médica de Uruguay, nos contaba que justamente eh, eh, los grandes problemas que a lo mejor a veces se aparecía también, aunque nos parezca mentira, era el uso de plaguicidas, ¿no? Y que muchas veces se usaban tantos plaguicidas que terminaba siendo tóxico el producto final. Así que también hay que tener cuidado.
Ahí Nicolás dice gracias, Jerónimo. Muy bien, ahí están las redes actuando, ¿viste? Uh-huh. Acá, bueno, no sé, levantó la mano Jerónimo, no sé si querés decir algo personalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por la explicación. Sí tiene razón con respecto a la compañía de cáñamo que se había instalado en Jauregui en la década del 40, en una empresa textil. Y bueno, quería comentarle que ya se está trabajando con el Consejo Deliberante de Chivilcoy en la implementación de un proyecto de este estilo. También quería remarcar la importancia de poder llegar con todos estos conocimientos a todos los ciudadanos de Chivilcoy que por ahí ya se encuentran con este tipo de cultivos, pero bueno, a raíz del estigma que hay sobre la sustancia, por ahí no se puede trascender más allá de la privacidad. Y estaría bueno llegar a ellos con todos estos temas de la agroecología, porque también se utilizan, ¿no? Los pesticidas y Tal cual. fungicidas también lo utilizamos nosotros. Tal cual. Yo me acuerdo de esa charla que fui, justamente atendía eso. Yo le estoy pasando ahí el mail de la facultad, que es el que me sale más rápido, para los que quieran mandar algún mensaje o algún pedido, yo gustoso a lo mejor en colaborar. Muchas gracias, profesor. ¿No? Bueno, espero que esta primera charla que nos habíamos propuesto compartir ideas acerca de los plaguicidas, el uso, las características que nos permiten conocer en profundidad cuál es el problema. Fíjense la cantidad, el tipo, la acción en el ambiente, las enfermedades. Fíjense que no pudimos hablar mucho de cada tema, pero tratamos de tener una mirada general y de empezar a ver que desde la agroecología, a partir de sus ejes y sus dimensiones, podemos ir estableciendo algunos elementos para generar transiciones. Eso era un poco la idea de hoy. La semana que viene es profundizar en nuestros grandes ejes que contábamos recién, avanzar en el conocimiento. Ahí dicen que Gabriel Soler quiere hacer un comentario. Sí, hola. Buenas tardes, Javier. Yo soy Velo. ¿Sí? Justo te nombré hoy en la tarde, Velo, viste, estamos sí, hablando con la compañera recién, fíjese, ella no me va a dejar mentir que te nombré, porque estamos hablando de la cátedra libre. hablando mal, como siempre. Bien, estamos hablando de la cátedra libre. Bueno, yo soy de la Cátedra Libre Sobre Alimentaria de la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata. No, una sola, quizá pregunta, quizá no para ahora, quizá para la próxima, ¿no es cierto? Pero por lo pronto, felicitar a la Asamblea del Agua de Chivilcoy por esta importantísima invitación y esta importantísima reunión. No sé cuántos hemos ido, ¿no es cierto? Yo te he escuchado con muchísima, y la segunda cuestión, que te he escuchado con muchísima atención, Javier, primera vez que te escucho dando una charla tan inmensa, ¿sí? Que ha sido absolutamente brillante, ¿sí? Lo puedo certificar y decirlo por todos lados. Así que esa brillantez es absolutamente indudable. Y la pregunta o aclaración es que pudieses diferenciar, porque hay una ignorancia muy grande y confusión muy grande entre producción o explotación intensiva y producción o explotación extensiva. Nadie lo entiende eso, y sobre todo para el urbano, inclusive los estudiantes, sí, porque incluso yo, cuando escucho, siempre lo dicen al revés, en fin, una confusión inmensa. En fin, eso era la única pregunta, Javier. Y otra cuestión, otra cuestión que te digo que muy, muy importante, de que no usaste casi palabras técnicas. Muy bien eso. Sí. No, a ver, primero con Velo nos conocemos, ¿cuánto hace? Más o menos 25 años. 25, y sí. fuera de broma, estábamos hablando hoy con la compañera acerca de la cátedra libre y yo le contaba que te conocía a vos antes de empezar. No, por ahí nos quedan conceptos, uno piensa siempre en lo intensivo, aquello que también como vos nos quedan dudas, ¿ves? Porque digo, lo intensivo se piensa fundamentalmente en aquello que hacemos en dimensiones a lo mejor de predios más bien chicos, con mucha intensidad de mano de obra, ¿no? Y por eso pensamos en lo hortícola, lo frutícola, lo florícola, ¿no? Por ahí cultivos poco mecanizados, donde hay una gran diversidad,
y por ahí pensamos más lo extensivo como aquello que vos estamos pensando en predios a lo mejor más grandes, más mecanizados, ¿no? Cultivo de cereales y oleaginosa, eso en general. Con muchas discusiones también, porque no hay una cuestión, una línea que te marque. Lo que nosotros también estamos buscando, fíjate acá, es en aquello que llamamos extensivo, generar también más diversidad, ¿no? Más diversidad estructural y funcional, que es un poco lo que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Un poco la idea era esa. Es una primera declaración, Javier. Gracias, Javier. Y la idea justamente de la charla era, compartir cuestiones. Uno nos pasa, aparte ahora nos pasa más con el tema de los Meet, que uno después mira el chat y hubo gente, no solamente de muchos lugares de Argentina, ayer estábamos en Morón, había gente de Lobo, de Chivilcoy, y a veces aparece alguien de Colombia, o aparece alguien de Misiones, ¿no? Sí, verdad. Y a veces las palabras no son las mismas, ¿no? Pero bueno, buscamos fundamentalmente eso, ¿no? De compartir en torno a lo que llamamos intensivo, por ahí como el uso más, digamos, de espacios más pequeños, por ahí se piensa mucho en lo intensivo también por el uso que le veníamos dando al suelo, ¿no? Cuestiones de ese tipo, poco mecanizados a lo mejor, ¿no? Pero bueno, por ahí va pasando la cosa. Y un gusto verte. Igualmente yo, Javier, escuchándote con muchísima atención. Hice mis cosas manuales mientras estaba, pero con las cosas en el oído escuchándote permanentemente. ¿Y estás en La Plata, Velo? ¿Por sí, dónde en mi casa, sí. ¿Estás en La Plata? ¿Estás en La Plata? Bueno. La Plata, sí. En mi casa, sí. Perfecto. Bueno, nos quedamos entonces con yo no sé si hay otra pregunta, si no nos quedaríamos en ver el viernes que viene. Para ahí había gente de Lobos, estamos peregrinando alguna actividad, creo que para el 14 en Lobos también, que están intentando desarrollar una ordenanza, así que ahí estamos seguramente pensando. Y acá en Marcos Paz también estamos peregrinando algo, creo que para el 18, si mal no recuerdo, por el tema de las megagranjas, ¿no? Que tenemos ahora también esta cuestión de los acuerdos entre Cancillería y China por la instalación de megagranjas porcinas. Acá en Marcos Paz, allá hay como preacuerdos, así que estamos organizando, también ya presentamos una ordenanza, no para no producir cerdos, sino para producir cerdos de manera ecológica o integrados, ¿no? a los planteos agroecológicos, y bueno, también después si tenemos fecha los invito a participar. Así que bueno. Si no hay más preguntas, de todas formas, queda el encuentro que viene, así que si queda alguna pregunta ahí sin terminar de elaborarse, se puede hacer el encuentro que viene, por supuesto. Exactamente, quedemos haciendo. Bueno, que estén muy bien. Ha sido un placer. Del fin de semana. Estén muy bien. Estén muy bien todos ustedes, y muchas gracias a Carmen y a todo el equipo que me invitó hoy y a vos y a todos. Me gustó mucho poder compartir este evento con ustedes a la distancia. Así que muchísimas gracias, Eduardito, muchas gracias. Estamos en contacto con cada uno de ustedes. Bueno, saludos para todos. Que estén muy bien, Chao.